Buenas noches, buenas noches. Good evening, good evening. Nada, le damos la bienvenida al estudio. We just welcome you to our study. Continuamos el estudio de Segunda de We Corintios. continue with 2 Corinthians, Continuamos con el capítulo 11. chapter 11. Ya casi estamos terminando el libro. We are almost finishing. Y nada, ha sido bastante instructivo. It has taught us a lot, Y sobre todo nos gozamos en eso porque and we rejoice nos hace falta. because we need it. Por esto a Dios le damos gloria. Así que, That's why we glorify the Lord. como decimos, continuamos Segunda de Corintios, capítulo 11. Y seguimos en el versículo número 16. 2 Corinthians chapter 11, verse 16. Dice así: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, 17. no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que 18. muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Quiere que lo lea en inglés? I say again, let no one think me a fool. If otherwise, at least receive me as a fool, that I also may boast a little. What I speak not according to the Lord, but as it were foolishly, in the confidence of boasting. Aquí el apóstol, recordemos que la iglesia seguía escuchando a los falsos profetas. Then remember that the church was still listening to falsos the false maestros. prophets, false teachers. Y la iglesia, aunque en un grupo menor, And the church, even in a smaller group, continuaba escuchando este tipo de falsas enseñanzas. they continue listening to these false teachings. Pablo dice que él no quiere que lo consideren loco, Paul says he doesn't want to be considered crazy, pero si lo hacen but if they do, por la manera en que piensa y en la que habla, because of the way he thinks and he talks, al menos que lo reciban como loco. at least be received like crazy. Y él sabe que es que hay personas que en estas enseñanzas están tratando de hablar o de expresar que sus enseñanzas son exageradas o insanas. Because there is people that are saying that his teachings are insane. Quiero recordarle de dónde viene toda esta conversación. I want to remind you where this is coming from. En el capítulo 10 Chapter 10, decía, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. what verse? No, eso es capítulo 10. ¿Quiere que lo traduzca? Dilo otra vez. Porque a la verdad dicen, The truth said, las cartas son duras the y letters are fuertes, hard and strong, mas la presencia corporal débil but the corporate presence or corporal y presence la is weak, palabra menospreciable. and the word is despised. Esto era lo que se comentaba dentro de la iglesia acerca de Pablo. That's what the church was talking about Paul. Pablo quiere ser claro. Paul wants to be clear. Sus acciones y sus palabras pueden parecer locas. His actions and work could seem crazy, Quizás por lo dura o lo difícil que son para estos falsos maestros. maybe because they are harsh for these false prophets. Pero Pablo quiere ser claro, son la verdad de Dios. But Paul is clear, it's God's truth. Sucede que en aquellos tiempos los que predicaban, aquellos eran grandes oradores. In those times, who was the preacher was a great speaker. Hablo de la Grecia de aquel I momento. talk about Greece by then. Incluso se vestían de una forma muy agradable, con ciertos colores, dorados, etcétera, They etcétera. have a special clothing, Por eso golden. es que hablan que Very Pablo lucía mal That's why they said that Paul didn't dress like he should. y con respecto a su palabra que era dura, Regarding his word that was rough, Pablo no tenía, no decía lo que ellos querían escuchar. Paul didn't say what they wanted to listen. Lo importante es que su palabra era la verdad de Dios. But it's important is that his word was God's Y word. para una tradición de tantos años, And for this tradition of so many years, todavía había problemas there were still trouble. con problems, considerar por su apariencia considering his appearance y en la forma que hablaba a and the Pablo. way he
no He por used el to talk. mensaje que traía. No, because of the message. En este versículo, In this verse, Pablo explica que hablar del mismo es una locura. he explains that to talk about himself is craziness. Foolishness. Otra vez Foolishness. digo que nadie Sorry. me tenga por loco. De otra manera, recibirme por loco, dice Okay, Pablo. that's verse 16. Porque lo que Pablo estaba expresándose no según como Cristo lo haría, sino como Él lo haría, como lo hace. Y ahora vamos a explicar por qué esto trae sus consecuencias. Okay, so Paul was talking not like Jesus would talk, but like he himself. He talk like Paul talk. Por eso en el 18 Pablo dice, puesto que muchos 18. se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Seeing that many boast according to the flesh, I also will boast. Pablo está haciendo un argumento algo sarcástico. He has a sarcastic argument Para aquellos que se glorían según la carne, for those that boast because of according to the flesh, para aquellos que venían a predicar sus logros for the ones that came and talk about their accomplishments o méritos personales. or their personal successes. Pablo está diciendo, lo que pasa es que yo tengo muchas cosas que decir que no he dicho, And Paul said, well, I have many things to say that I still didn't say it porque no es mi mensaje el que yo quiero que ustedes escuchen. because I don't want you to listen to my message. Por eso él dice que nadie me tenga por loco, pero si hay que decir qué tan loco soy, pues ténganme por loco, recíbanme por loco. Yeah, you want to consider me a fool? Was consider me a fool. Pablo, Pablo está estableciendo que lo que está a punto de decir, y es a lo que vamos, puede o parecerá insensato a los ojos de algunos, He's saying that he's going to talk about may seem nonsense to some Foolishness. people, pero lo que va a decir, y es lo que viene a continuación, es va a demostrar un punto muy importante en su vida. but he's going to show a clear point in his life. Ok. Pablo está, comparando su locura. He's comparing his foolishness, Él le llama locura, he called it foolishness, es hablar sobre sus propios logros y méritos. to talk about his accomplishments. O sea, hablar de gloriarse de esto un poquito que no es como el Señor lo haría o como Cristo lo hubiese hecho. Pero lo hace por orgullecerse de sus logros en la predicación del Evangelio. So he doesn't want to be prideful when he talks about the gospel, talking about his accomplishments. Hay That's una why he gran doesn't talk diferencia. about it. Hay una gran There's diferencia. a big difference. Recuerden que Él no lo hace por orgullecerse de sus logros personales, He's not doing it to be proudful of his sino accomplishments, por haber llevado la palabra de Dios y la palabra de Dios haber hecho en ellos. but because of the word that did the work in them. Ok. Por eso, quiero aclarar que cuando Pablo está diciendo me enorgullezco, I want to clarify that when he says that he's proud, Pablo lo está haciendo por ser un predicador del Evangelio, no por sus logros personales. he is doing it as a preacher of the gospel, not Lo- for his personal accomplishments. Lo que había sucedido en la iglesia de Corinto, What happened in the Corinthians church, el crecimiento, la fe, the growth, faith, los logros que se habían alcanzado, The no había sido successes. por Pablo. were known for Paul. Eso es Dios quien permite eso. It is No. because God allowed Pablo it. está reconociendo que él siembra la semilla, Paul is acknowledging that he plants pero the ese seed, es Dios quien cosecha, quien levanta, but it is quien da God vida. who provides the growth. Ok. Quiero hacer una cita para demostrar cómo pensaba Pablo. Gálatas 1:11. Galatians 1:11. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino revelación de Jesucristo. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. Pablo estaba diciendo, sí, me voy a orgullecer, voy a gozarme un poquito. Yeah. We're going to boast. Y a eso él lo llamaba locura del mundo. And he called it foolishness. Okay. ¿Por qué? Porque yo me enorgullezco de que yo he predicado lo que Dios me dijo. No lo recibí de hombre. I Lo am recibí proud because what I directamente de share, él. what I preach, didn't come from a man, came from God. Y el crédito de eso, hemos hablado de la palabra crédito varias We veces have aquí. talked about there's no credit. Well, the credit is for the Lord. El crédito de eso era precisamente la manifestación del poder de Dios que había, o sea, que se había manifestado en la iglesia. So all the glory was because God's presence was manifested in the church. El mensaje de Pablo no es de hombre, es lo que está diciendo. Paul's message is not man's message. Parezco loco, I pero look es la like a verdad fool, de Dios. But it's God's truth. Y me glorío como loco And I Boast. boast like Like a a fool porque lo que hago because what I es do, agradable delante de Dios. Y eso es lo que él Listen dice. in front of Como the Lord. hombre, like a man, estoy orgulloso I am porque proud. luzco agradable delante de Dios. because I please the Lord. Él no es que fuese un orgullo malsano o por decirlo de alguna manera. It was not a bad pride, it's a malicious pride. El versículo 19 dice, Verse 19. porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguna toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, lo dice bien claro. También yo tengo osadía. Here I go. Ready? For you put up with fools gladly, since you yourselves are wise. For you put up with it if one brings you into bondage, if one devours you, if one takes from you, if one exalts himself, if one strikes you on the face. To our shame, I say that we were too weak for that. But in whatever anyone is bold, I speak foolishly. I am bold also. That just sounds like Esto today. es un versículo que tiene mucho significado en nuestros días. This verse is very meaningful nowadays. Preach it, brother. El apóstol está utilizando un tono sarcástico, The apostle is being sarcastic, irónico quizás. maybe some irony. Pero él le está recordando a los corintios la disposición que ellos han tenido para aceptar y soportar las enseñanzas de los necios. He's reminding them that all their goodwill to accept those foolish O teachings, falsos maestros. false teachers. Siendo cuerdos o sabios, y es este el factor irónico que Being sober and wise, que le da el carácter o irónico al versículo. that's Dice, what makes it an irony. siendo, y cuerdos o sabios, la pregunta es, That's verse 19. ¿soportaría con gusto, que es como él dice, el sabio al necio? Put the For word- you put up with fools gladly, since you yourselves are wise. Sería difícil, ¿verdad? Y es que él no está diciendo que sean sabios. Él está No. diciendo se creen sabios. He's not saying that they are wise, that they believe that they are wise. They think They they're think wise. they are wise. Yep. Pero Wise. aceptan al necio. They accept the foolish. The Eso es fools, the muy fools. común en nuestros días. Oh, come on. Yeah. Nos hacemos We pretend sabios. to be wise. Creemos We believe que sabemos, that we know muchas veces sin leer la Biblia incluso. without even reading the Bible. Nos creemos muy espirituales. We think that we are too spiritual. Y nos empezamos, o sea,
escuchamos cualquier prédica de cualquier falso And we predicador, listen any cualquier sermon from any doctrina. pastor, any false ¿Y en qué doctrine. caemos? And where do we fall? En un hueco de falsedad, In a hole of de falsehood, engaños y mentiras. lies, Deception. deception. Pablo, portador de la verdad, era fuertemente criticado por la dureza y apariencia en las prédicas. So Paul was was critiqued a lot because of the harshness of his preaching. Dice Pablo en el versículo 20, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. Pablo está expresando que toleraban a aquellos que rechazaban o distorsionaban la verdad del evangelio de Dios que Pablo traía. So Paul is saying that they were enduring people that preach a false gospel. Okay. En el 20, perdón. Pablo estaba tratando de explicarle lo que te esclaviza, de lo que fuiste libre. Paul was trying to explain that they were delivered, but now they are a slave. Ok, Dios, o sea, tú lo estás buscando escuchar otra vez. You're trying to listen to it again. Tienes la verdad en tus manos, la verdad te hizo libre. You have the truth in your hands. Pero- Truth made you free. El que te esclaviza, el que viene a esclavizarte otra vez con las falsas doctrinas y las mentiras, tú lo estás escuchando But otra who vez. came to make you a slave Y eres again? You are pronto paying para all your escucharlo. attention. Es lo que Pablo está hablando. That's what he's saying. Pablo había sido fuertemente criticado y en este capítulo lo vemos. Paul was criticized, and we see it in this chapter. En el capítulo anterior lo criticaron por su apariencia, In the chapter before, that he was criticized for the way por he la looked, palabra, for por his la forma en words, que predicaba. the way he preached. Quizás Pablo no fue el mejor orador, quizás sí, yo no sé. Maybe he was not the best speaker. Pero Maybe Pablo yes. está aclarando que lo que él traía no se lo había dado el hombre. And he's being very clear. Era What la he verdad de preached Dios. was not from men, was Y from que God. ellos, creyéndose sabios, And they believed that they were corrían wise, and they ran a buscar lo que lo esclavizaba. to look for things that creyéndose enslaved sabios. them, Yep. believing that they were wise. En otras palabras, In other Pablo words, está defendiendo Paul was su apostolado defending y su autoridad his espiritual. ministry, his authority. Ok, Pablo nunca dejó de defender su apostolado y su autoridad He never stopped espiritual. defending his authority and ministry as an apostle. Él menciona que, o sea, fue una vergüenza para él, ¿no? He mentioned that it was a shame Que, o sea, al no ser tan audaz como No being- otros falsos apóstoles. to brave, like what? No, audaz, Like, audaz. Audaz es como decir que él no fue tan, digamos, inteligente o capaz, rápido capable. Okay, he was not so capable para hablar, o sea, de sus logros to o de talk lo que about había his pasado, accomplishments. como los falsos profetas o los falsos maestros que Like the siempre false, hablaban de sus logros Teachers personales. that they were so good fundamentalmente. at talking about their accomplishments. Yeah. They love Luego to aclara boast. también que puede hablar con audacia, o sea, él lo puede hacer, tiene argumentos para hablar de lo que ha pasado, He can be very well spoken. He has a haciendo lot of argument, a referencia, lot of reasons, él puede hacerlo fácilmente. Todo without any problem. conocemos y vamos a conocer más todavía We know and de we are todo going lo que to había know pasado even more Pablo. about the things that he went through. O sea, para poder llevar el evangelio a las iglesias, no solo a Corinto. To take the gospel to all the churches, not only to Corinth. Yeah, I'm sorry that I showed up late. Lo siento que llegue tarde. So here we see Aquí vemos we see a human. un Paul. ser humano. We see Paul very human, Vemos a Pablo que es and muy humano. he's obviously speaking with sarcasm, Está hablando con sarcasmo, amen, because he's tired, está cansado. and I think it's great to see that, you know, a man like Paul, who wrote most of the New Testament,
Es bueno que veamos que el hombre Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, was a lot more like us than we understand. se parecía mucho a nosotros más de lo que pensamos. Amen. He had his moments, and here it's obvious Tenía sus momentos y acá es obvio that he's letting them have it. que lo está mostrando. But not because he hates them. No porque los odia. If we think about what a father does, Si pensamos en lo que un padre hace, and remember, he said that he was presenting us, we were betrothed to God. That was what he wanted. He wanted us to be engaged to God. si recordamos, él decía que quería presentarnos como la novia a Dios. Amen. That Ese era was su his objetivo. goal to do. Su But meta era yet eso. he sees that they don't really care. Y se da cuenta que a los demás no les importa, But he tells them, pero les dice, I'm going to be bold. yo voy a ser valiente, Eldaz. audaz. I'm going to be, I like that word, valiente. Valiente. He's going to be valiant. Regardless of what's going on, he A is pesar de lo que going está pasando, él va a ser valiente. to do the right thing. Va a hacer lo correcto. If you want to listen to the garbage, Si tú quieres escuchar la basura, and if there was garbage then, y si había basura entonces, there's a whole lot of garbage hay right now. muchísimo más ahora. And he's saying, go ahead, Y él dice, anda, but I'm gonna be bold. pero yo voy a ser I'm gonna valiente, stand in what's voy a the tomar una truth. posición en la verdad. Even if I speak foolishly, Aún si hablo como locura, I'm still gonna do the right thing. voy a hacer lo correcto. That's for us today. Es para Great ahora, example. para nosotros, es nuestro ejemplo. 22. Sí. Continuamos con el 22. Verse 22. Por favor, no me grite. Adelante. ¿Sos hebreo? Yo también. ¿Sos israelita? Yo también. ¿Sos descendiente de Abraham? También yo. ¿Sos ministro de Cristo? Como si estuvieras loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces 26. en peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y en, 28. además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Can I read it in English? Yes, please. Verse 22. He says, are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths often. Before I finish, what he's saying there is, these people that Lo que está they diciendo come ahí, here estas personas and you know they're false, que son falsas, they're false, but they present themselves in a more distinguished pero se way. presenta en una manera distinguida. Amen. He says he's more than they are. Él está diciendo, yo soy Even más que ellos. if you think I'm a fool, Aún si crees This is- que yo soy un loco. this is powerful for everybody to receive. Everybody that thinks they can't. Eso es muy poderoso. Si ustedes piensan que ustedes pueden, The only thing stopping you lo is único you. que te para eres tú mismo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un movimiento, te lo voy a dar para atrás, un movimiento que la culpa es de todo el mundo. We are in a movement that everybody's The blame. that blame. The blame is everybody else on why you can't.
La culpa es para todos, por lo que tú no puedes hacerlo, le culpas a todos. We love to blame the devil. Nos encanta culpar al diablo. When it ain't the devil, it's you. Cuando no es el diablo, eres tú. It's you Eres tú. that hinders Quien yourself. impide, quien te para a ti mismo. Because we have a blame mentality. Porque tenemos una mentalidad de culpar a otros. People can say whatever they want about you, Las personas pueden decir lo que quieran sobre ti, but you can. pero tú no. How does puedes. God- ¿Tú sí? Sí puede. How does God, Almighty God, Como Dios que todopoderoso, Almighty God, how does He pick a stutterer ¿cómo escoge a un tartamudo to free His people? para liberar a su pueblo? Who does that? ¿Quién hace eso? God does. Dios lo hace. To prove to everybody that He does what He wants, when He Para wants, probar a how He todos que wants. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. So you're this. This is who you are. Ese es quien tú eres. He says, in Death's Off the 24. Ok, 24. From Jews, 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and day I have been in the deep. In journeys 26. often, in perils of 26. waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils of the cities, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness. 27. Who can say amen? In weariness and toil, in sleeplessness often. Who can say amen? ¿Quién puede decir amén? In hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Beside the other things 28. that come upon me daily, my deep concern is for all the churches. So even he's taking this stuff, A, está pensando en la a iglesia. pesar de todo lo que él pasa, piensa en la iglesia. Esto es como credencial This is like his credentials. de que Pablo llevaba la verdad. That Paul was carrying the truth. Estas credenciales que Pablo estaba presentando eran particularmente por sus padecimientos, These credentials were because of his sufferings, expuesto a esto por servir a Dios. because he was exposed to them because of his service to the Lord. Amen. Esto no dejaba dudas de que Pablo no es, o sea, su idea no era lucir bien There is no doubt. He didn't want to look o good enaltecerse él mismo. or put himself up. O sea, no era intención de él lucir bien delante de los demás. It was not his intention to look good in front of the others. Nobody would do that. Nadie Nadie. tenía eso. Nobody would endure that to look good in front of anybody. Nadie va a aguantar eso para verse bien en frente Not de los me, demás. nadie. Yo no. A pesar de todas las dificultades por las que Pablo había pasado, Despite tenía of all the difficulties he went through, sobre él, además de todo eso, above everything, el peso, como dice el pastor, de las iglesias. his concern for the church. Los falsos maestros llegaban, The false teachers came, predicaban, they preached, recogían they collected, y se iban. and they left. No había preocupación, no There había was no carga de la concern, iglesia. There was no worry for the church. La esencia The essence era que Pablo perseguía severamente that Paul was persecuting que las severely. iglesias permanecieran firmes en la verdad del That's evangelio. all he So cared about. Yeah, he was really, his main concern was that the church Por remained eso faithful. sus cartas eran duras. That's why his letters were Por eso harsh. no se preocupaba tanto por su No, apariencia. he didn't worry about how he looked. Y por eso quizás lo que decía no era agradable a los oídos de Maybe los... that's why people En la didn't carta. like how it sounded. Too bad. Era duro, He was harsh. pero no había dudas. There Y was es no lo que doubt. Pablo está diciendo. Yo recibí directamente de Dios, ningún hombre me lo dio. That's what he's saying. Whatever I received was Él not from men, was llevaba la from palabra God. de Dios. God gave it to You him. know, going back to his human side. Regresemos a su lado humano. Listen, if
For me, it's much easier Para mí es más fácil to write you a letter escribirte una carta and tell you off. Decirte cuatro y cosas. decirte las verdades. Amen. Really rip you up in a letter Ya te canto tus 4 verdades en la carta than face to face. que en tu cara. It's the truth. Es la Because verdad. face to face, I'm sorry, face to say, Sí, face cara to a face, cara. there's always going to be emotion there. Siempre hay emociones. And he's saying he loves the church. Y dice, amo a la iglesia. So his letters were tougher than when he was there. Sus cartas eran más duras que cuando estaba en persona. Wasn't a fool, he wasn't weak, he's human. No era loco, no era débil, He era says in humano. 29, Verso 29. who is weak? ¿Quién es débil? And I am not weak. Y yo no soy débil. Who is made to stumble? And I do not burn with indignation. ¿Quién no cae y yo no me If enojo? I must boast, I will boast in the things which concern my infirmity. Listen to that. The Escuchen eso, God and verso Father 30. of our Lord Jesus Christ, who is blessed 31. forever, knows that I am not lying. So he's saying, if I'm going to boast, Él I'm not dice going to que si boast. voy a And- presumir, y esto no lo ha, people don't do this. las personas no lo hacen. He boasts of his suffering, Él presume, él alardea de su sufrimiento, not of what he has. no de lo que tiene. Amén. I'm sorry, Lo siento, Se gloria. pero eso es se poderoso. gloría. Amén. You know, cuando tenemos nosotros, Cuando tenemos, We have. we have sorry, dificultades en nuestra vida, difficulties in our life. siempre pensamos, you know, que es el diablo, un We always think ataque, Satan is an attack, pero hay veces but que, sometimes que Dios permite sufrimiento en God nuestra allows vida. suffering in our lives. No que Él le gusta vernos sufrir, Not that He enjoys seeing us suffering, pero en el sufrimiento también viene crecimiento but in the suffering there is growth. y se le da lugar que Dios sea glorificado por And we ese give sufrimiento. place to the Lord to be glorified through that suffering. Amen. So Él dice aquí, si yo voy a dar alarde de algo, Ujú. He's saying He's going to boast. si voy a hablar, ellos Going to hablan de las speak, cosas que to tienen, talk. los aviones, los carros. He talk Si about yo the voy a planes, hablar, the things that I have. yo voy a hablar de las dificultades I am going to talk about the trials que yo paso. that I went through, that I go through. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un hombre que tiene fe totalmente que Dios va a resolver cualquier problema que tenga y quiere que la iglesia lo entienda también. This is a man that has complete faith that the Lord is going to take care of any problems, and he has faith and he wants the church to know it. Ok, comenzamos, Lucy. No terminé, 32. In Damascus, the governor under 32. Aretas, the king, was guarding the city of Damascus with a garrison, desiring to arrest me. But I was let down in a basket through a window in the wall and escaped from his hands. 32. I mean, just think about that right Wow. there, man. Piensen en eso. Arresting him for what? Lo iban a arrestar, ¿por qué? For what? ¿Cuál era la razón? La razón por la cual es que él seguía predicando la palabra de Dios donde quiera que llegaba. The reason why that he keeps preaching wherever Y he donde went. quiera que llegaba, él iba a encontrar dificultades. Wherever he arrived, there was going to be a difficulties. Pero nunca paró de hacerlo. But he never stopped. Nunca paró de hacerlo a pesar de las dificultades. He never stopped despite all the trials and difficulties. A pesar de todo lo que tuvo que soportar Despite everything he has to endure. y todo lo que pasó, nadie podía afirmar y soportar haber pasado lo que Pablo pasó. And nobody can say that they went through the same things Como that dice el Paul pastor, went through. por eso es que él dice, me glorío, o sea, me siento orgulloso That's de why ese he hombre, de boasts. las dificultades, de mis He is debilidades. proud of the difficulties he went Porque through. son esas debilidades Because those weaknesses las que me acercan a Dios. are the ones that get me closer to the Lord. Vamos al 12. Let's go to 12, and this is the last chapter, Este es el último capítulo. and it's very short. Es muy corto, no lloren. 13. Este es el 13. No, iba al 12 ahora.
El 13. Ya me adelanté. Nos comimos No, un capítulo. vamos al Sí, 12, se faltan faltan- dos. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, 5. pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Yeah, let me say something right there. Déjame decir algo antes que continúes. So, Paul makes a couple of statements there that are pretty cool. Pablo dice unas cosas que son muy, muy ciertas. So, first of all, Primero, he says he was caught up to the third heaven que él fue llevado al tercer cielo 14 years ago. 14 años atrás. That's where God is. Es donde Dios está. Amen. That's where God is. Es donde Dios está. Which tells us that we're able to get there. Que nos dice que podemos llegar al cielo. Why? Sometimes I think, why was it easier? It appears that it was easy for Paul. A veces pienso, ¿por qué parece que fue más fácil para Pablo? I mean, just like that, right? He changed radically. Él cambió tan rápido, radicalmente. And it's all about the encounter. Y todo es basado en el encuentro. Paul was not sick Pablo no estaba enfermo or dying. o muriendo. He was on a road trip. Él estaba en su camino. So En su misión. he encountered Jesus, technically not needing him in the capacity that a lot of people come to Jesus. Técnicamente se encontró Jesús no en la necesidad que otras personas encuentran a Cristo. Right? Ujú. But it was the encounter. Pero era el encuentro. And I believe that if we do not have those type of encounters, Y creo que si no tenemos ese tipo de encuentro, it's not going to happen. no va a pasar. You have to want it now. Tienes que quererlo. It's a different time, Son tiempos diferentes. and there's a lot of things that distract us. You got to Hay want muchas it cosas now. que te distraen de desearlo. Then we also know that it was 14 years. Y sabemos que fueron 14 años. 14 years. 14 años. They talk about out-of-body experiences. Está hablando There de you go. experiencias fuera del cuerpo. No como los místicos del mundo. No The como mystics. the mystics of the world. Dios. God. Y he was able to experience that. Pudo experimentarlo. Amén. Pablo está reconociendo que no le conviene jactarse. Paul is acknowledging that it's not good to boast. Showing you. Pero no conviene jactarse porque realmente no le sirve de nada. It's El not apóstol- useful, it's useless. Está hablando de las visiones y revelaciones que el Señor específicamente en este versículo le dio a él. Paul is talking about the revelations and Como dice visions Pa- that the Lord gave him. Como dice el pastor, en un encuentro, Like Pastor said in an encounter, esto es sorprendente y creo que, como dice el pastor, todos deberíamos pasar por un encuentro. like Pastor said, we all should have this encounter. Ok, pero aún así el apóstol aclara que no gloria, o sea, no quiere gloriarse de ello. Even he went through this experiences, he doesn't want to Él boast. dice, for de them. tal hombre me gloriaré. ¿De qué hombre se está gloriando? He said that he's going to boast on this man. What man is he going to boast Pablo about? se está gloriando o se siente orgulloso del hombre que fue arrebatado por Dios, el hombre al cual se le dio palabra, al que se le dio propósito, al hombre al cual, o sea, se le expresó y se le reveló conocimiento que no es
o sea, que no puede expresar con sus propias So palabras. he's taking pride of what man? The man that had the revelation, the man that had the experience, that the Lord did the work on him. Pero de mí mismo, dice él, That on en nada himself, me gloriaré. Verse 5. De su carne, del hombre con defectos, con problemas. De él no se va a gloriar de nada. Todo lo que tiene, lo que conoce, su conocimiento, nada vale. Todo eso ha sido dado por Dios. Yeah, so he's not going to boast about his flesh, his weaknesses, his knowledge, because everything is received by the Lord. And yeah, he's not going to boast, but he says No va a in the alardear, end pero va a of decir. 6, En el vers- en but I 10. won't do it because I don't want anyone to give me credit beyond what they can see in my life or hear in the message. Verse 6. ¿En cuál? Oh no, I'm sorry. No. 6. If I wanted to boast, I would be no fool doing so, which means I could boast. I went through this. Listen to this. Puedo gloriarme. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Because I would be telling the truth. Here we go. Even if Paul was proud Aun si Pablo estaba Not humble. orgulloso, no humilde, and walking around saying, I'm the man, y diría, yo soy el I hombre, went through this. yo pasé por You- esto, you're tú, nothing, I tú went eres through nada, yo pasé They por beat esto. me down. Me pegaron, me golpearon, But he doesn't do that. pero no lo hace. Even though it's the truth, Aunque es verdad, he understands él that it's entiende more important que es más to come importante with humility venir con humildad, and do and say whatever's going to give God glory. decir y hacer lo que le va a dar la gloria a Dios. The day you have to prove yourself to man, El día que tú te tengas que Comprobar. defender, comprobar you con el hombre, lost- perdiste. you lost your focus. Perdiste tu enfoque, tu meta. Period. Punto. Ok. ¿Por qué Pablo Why Paul? prefiere, o sea, gloriarse Why Paul prefers en to, sus to debilidades boast in his weaknesses y no en sus fortalezas? and not in his strengths? Porque por medio de sus debilidades Because through his weaknesses se manifiesta la gracia y el poder de Dios. Amen. God's grace is manifested. Mi hermano, y esto es bien importante para nosotros hoy en día, para la iglesia de hoy en This día. is really important for today's church. Cuando aceptamos nuestras debilidades When we accept our weaknesses y se las entregamos y nos sentimos no orgullosos por nuestras debilidades, sino en nuestras debilidades. ok, eso estaba complicado. Sí, Cuando nos sentimos, un trabalengua, pero When ya. we feel, Ya, ya. cuando reconocemos when we recognize nuestras debilidades en Cristo, our weaknesses in Christ, estamos permitiendo que el poder y la gracia de Dios se manifieste en nosotros. we are permitting that the glory of God be manifested in us. O sea, no en nuestra propia fuerza, Not in our own strength, sino por la intervención divina de but Dios. divine intervention. Esto es como un estándar para el cristiano. It's like Debemos a ser Christian así. standard. We should be like Debemos that. manifestarnos así. That's our goal. We should Este manifest versículo like en particular, y In this me verse disculpa, pastor, si es especially, que he hecho énfasis, ha sido muy profundo en mí. that. Has been Me deep tocó. in me. It touched me. Porque a veces Because nos sometimes creemos que we con nuestros believe propios recursos, that con nuestras propias With our own habilidades, strength, our con own todo lo que abilities, tenemos, with everything we por have, ejemplo, podemos llevar un ministerio, we can carry a ministry. podemos llevar la obra de Dios. We can do God's work. Hay que entender lo que somos We need to understand what we are y buscar la dirección de Dios. and look for God's direction. Ok. Yeah, that was great. Yeah, at the end of the day, we're servants. Al final del día You know, somos we're siervos servants, and when we lose that focus, it's y perdemos ese difficult. enfoque. I'm going to read here. It says, even though, ¿Qué verso? verse 7, Okay. even Siete. though I have received such wonderful revelation from God, so he receives this, he acknowledges that he's been walking with God, he went to the third heaven,
God has given him revelations, and then Está watch. reconociendo que tuvo esa experiencia, fue al cuarto cielo, pero ¿qué está diciendo? Nowhere in the Bible except for the book, well, there's others, but not everybody gets to experience this. No todos tienen esta experiencia. No, Just a couple. algunos. He did. Él la tuvo. He can boast. Él puede alardear, Look puede at what God revealed to gloriarse. me. There was no Bible back Puede then. gloriarse de lo que Dios le mostró. No Amen. había Biblia There was no entonces. Bible, Old Testament. El Antiguo Testamento. So he has all of this that God has given Y him. tenía todo esto que Dios le dio. Amen. Because if you ask, Porque si preguntas, amen, ask, pregunta. seek, and knock. Oh, si ask- buscas, si llamas, Tocas. But here's the thing. tocas, llamas, Be careful what you ask for. ten cuidado con lo que pides. ¿Verdad, Jesús? Yep. Because if you ask God, I want all you and I want you and I'm going to serve Porque si you and you yo got quiero, it, Señor, you. servirte, yo quiero servirte, Ahí viene la prueba. God will do it. Dios lo va a hacer. Amen. And when he does Y it, cuando lo hace, it's not always the way you think. no siempre es de la forma que Amen. tú Let's crees. keep reading. Sigamos leyendo. So to keep me from becoming proud, Para because evitar- once you start doing good, para- you become Seven. proud. Ok, 7. Oye, Jesús, Para evitar de que te digo la verdad. te sobrepescas, ya te enorgullezcas. Estás hecho tremendo maestro de la Say, palabra. Jesús, you are too huge teacher. ¿Eh? Wow. Yes, What a sir. teacher. And that's okay to do. Eso But está bien depend- hacerlo. Depends how he receives that. Depende de cómo él lo recibe. Amen. He should give it to God. Give Se lo God the debe de glory. dar a Dios la But gloria. he could take that stuff and Pero before you puede know tomar, y it, antes he que te des becomes cuenta, proud because no, se yo soy convierte el más, orgulloso. I'm the most anointed one. Soy el más ungido. You guys laugh, but that's Ustedes se real. ríen, pero eso es verdad. Because I've heard pastors Porque yo he escuchado a pastores that are supposed to be kingdom pastors que deben ser pastores del reino. decir Que they say que los otros that pastores, the other pastors, que solo él es el que recibe that he's the revelación. only one with the revelation. No hay temor de Dios. There is no fear of the Lord. He says, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh. A messenger from who? Satan, to torment me and keep me from becoming proud. God assigned Dios asignó a messenger un from Satan, mensajero de Satanás allowed que le permitió to torment que torture Paul. a Pablo. I don't know what the thorn is. We never No. get a clear explanation. No sabemos cuál fue el aguijón que él tenía, What did he do? qué es lo que él hizo. 3 different times. 3 veces diferentes. Verse 8. Verso 8. 3 different times I begged. That's a lot to say. I begged Es bastante. the Lord to take it away. Each time he said, my grace is all you need. Nada. My power works best in weakness. Amen. So now I am glad to boast about my weakness, so that the power of Christ can work through me. Wow. Si ahora mismo nosotros no decimos otra palabra, If we don't say anything else, eso no tuvo perfecto esa palabra. Durísimo. wasn't this verse perfect? Duro pero beautiful, Hard but beautiful. beautiful. Bello, bello. Pablo no recibió o no consiguió que le quitasen el aguijón. Paul didn't get to take this, Pero ¿qué recibió this Pablo? thorn ¿Qué away. fue lo que Pablo recibió? But what did he receive? Pablo, recordemos que Pablo era un asesino. Let's remember that he was a murderer. Cuando él tiene el encuentro con Dios, When he has the encounter with the como Lord, dice el pastor, él pasó por, él cerró sus ojos he closed his eyes. y los abrió después con otro hermano oró para quitarle las escamas. Let me just clarify what he said. Vamos a aclarar lo que él dijo. Paul was not a murderer just because he was a murderer. Okay, Pablo no era un asesino solamente porque fue un asesino. He was a Jew, a devout
Era un judío Orthodox Jew. devoto, un judío ortodoxo devoto. And when Christianity came, Y cuando la cristiandad it apareció, insulted his faith. insultó su fe. So he persecuted Entonces persiguió Amén. and killed y Christians mató cristianos. because he thought he was Porque doing the pensó right que thing estaba haciendo lo for correcto God. para Dios. But he wasn't some psycho out No era there, un psicópata. killing people. O sea, él recibió empatía Él, y amor por los Empathy. demás. he received empathy and love for Lo others. más importante The de most todo important esto of everything es que él recibió is that he received transmitirá a través de su debilidad through his weakness el poder y la gracia de Dios. the power and grace of the Lord. La pregunta que el pastor se me adelantó, pero iba. The question that the pastor asked before me. ¿Pablo amaba a Dios o no amaba a Dios antes? Did Paul love Yo the creo Lord que sí. before? Yes. Yes or no? Yo creo que sí. I think yes. Pero Dios cambió la manera But en God que él changed the quería way. trabajar para Dios. He wanted him to work for the Lord. Lo hizo por medio de su debilidad, no por su poder o sus creencias. He did it through his witnesses, not through his capabilities, through his knowledge and smartness. Él señala que el aguijón fue permitido para mantenerlo humilde y evitar que se enaltezca. Yes, he point out that his thorn was to keep him humble. Esto es una manera de reconocer su dependencia, This is a way to acknowledge his dependence, de que todo lo que ha hecho lo ha hecho con el poder de Dios that y no con sus everything he propias did fuerzas. has been done through God's power, not Y through un his strength. recordatorio para nosotros And to remind us de que debemos mantener la humildad that we have to keep humble, be humble, y reconocer and acknowledge la gracia de Dios que nos God's sostiene. grace that holds us. Este es el Keep us. mensaje de este versículo, fundamentalmente, según mi opinión, pastor, no sé cómo usted This piensa. No, is the message of this I agree. I agree. Estoy de acuerdo. If you remember, the pastor of the church Si here recuerdan el pastor de la iglesia preached a couple of weeks ago. que predicó hace 2 semanas, Anybody remember? ¿se acuerdan? Crickets, crickets, crickets. Grillitos. How we can get caught up, Cómo podemos quedar atrapados amen, in the things that we're doing en las cosas que hacemos and not God. y no en Dios. God gave us a word at the beginning of the year, God first. Dios nos dio una palabra al principio del año, Dios primero. And this is a perfect example Y este es un ejemplo perfecto of somebody that put God first. de alguien que pone a Dios primero. He put Jesus first. Él puso a Jesús primero. And if we can learn anything from this, Si podemos aprender algo de esto, is how different es qué diferente the world is from God. el mundo es de Dios. Amen. Who can say amen? ¿Cuánto dicen En amén? el mundo, En el mundo, in the world, when you are weak, cuando eres débil, you are weak. eres débil. And in the world, when you are strong, Y en el mundo, cuando eres fuerte, you're strong, eres fuerte, right? ¿verdad? Not with God. No con Dios. Your greatest strength, Paul Tu is saying, mayor fortaleza comes in your greatest weakness. tiene en tu mayor debilidad. Anybody understand what I'm saying? ¿Alguien entiende lo que estoy If your diciendo? weakness, Si tu debilidad, pay attention to me, even at ten home. atención, en casa If your también, weakness si tu debilidad is pornography, es pornografía, God will be glorified Dios se va a in glorificar that weakness en esa debilidad because He's strong. porque Él es fuerte. Our biggest problem is we try to do everything on our own Nuestro mayor problema es que queremos hacerlo por nuestras and we fuerzas don't trust in God. y no confiamos en Dios. Who can say amen? ¿Quién puede decir amén? The truth is, La verdad our es, weakness nuestra debilidad is not weakness in God. no es debilidad en Dios. Our weakness is opportunity. Nuestra debilidad es Can una you go call our oportunidad. son, please? Our weakness, the small one. Our weakness Nuestra debilidad es pequeña. gives God an Le opportunity da la oportunidad a Dios to glorify Himself. de que se glorifique. How amazing is it for people to know Cuán increíble es que las personas sepan that Jesus que Jesús was an alcoholic, era un alcohólico and that weakness, y esa debilidad, because God is strong, porque Dios es fuerte, lo cambió
He changed lo him. transformó. He transformed him. Y eso que era una debilidad And that was a ahora weakness is now. es una fuerza, It's a strength. porque puedes testificar Because he can testify del poder de Dios, God's power. el poder de transformación. His power de to Dios. transform. That's power right That's there. power. Ese es el poder. Amen. Amen. Por eso él dice y continúa diciendo en el versículo 10, por That's lo why he cual, continue in verse 10. por amor a Cristo me gozo Me en gozo. las debilidades, Yeah, I take pleasure. en afrenta, a necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amen. I take pleasure in my weakness. The world does not teach that. El mundo no nos enseña eso. El mundo, Vamos a parar ahí, Jesús. sí. El mundo siempre nos enseña que somos, o sea, que cuando somos débiles o nos sentimos débiles debemos esconderlo. Yeah, the world teaches us that when we feel weak, we have to hide it. Dios hace lo contrario con nosotros. God does the opposite. We're coming to a close Vamos a terminar. to 1st and 2nd Corinthians. Estamos cerca de terminar 1 y 2 de Corintios. Remember, Paul visited several times and actually wrote four letters. Recuerden que Pablo los visitó varias veces y hubieron 4 cartas. 2 that made the Bible. 2 que están en la Biblia, But you can see from even 1 Corinthians pero podemos ver desde 1 de Corintios la pasión la passion que tiene Pablo por las almas. that Paul has for the souls. ¿Cuántos dicen amén? Miramos a esta iglesia y decimos, We look at this church and say, oh, nos gustaría darle 4 buenos palos por la cabeza. we want to smack them. Pero ¿sabes qué? But you know, Son idénticos a nosotros. they are just like us. Y tenemos que reconocer And eso. we have to acknowledge it. El día que tú encuentres una iglesia perfecta, The day that you find a perfect church, se acabó esa iglesia. this church is done. Porque tú no eres perfecto. Because you are not perfect. Amen. So it doesn't exist. No existe. Si estás en una iglesia, que esta If you are iglesia in es a una, church que se predica una buena doctrina and you're in a church like this one that we preach a y good doctrine tratamos de exhortar a las personas and we exhort que people crezcan to grow, y que busquen su ministerio, to look, to search for their ministry. eso es todo. That's Pero all. me encanta cuando, como Pablo, oye, lo que ha pasado con esta iglesita no es fácil. I love how he addressed this church that went through so many things, very He, difficult. he went through a lot because of this Él church. pasó mucho por esta iglesia. They came against him. They found other leaders that opusieron, they thought were better. otros ¿Verdad? ¿Te acuerdas? líderes que decían que era mejor que él. Cualquier otra persona dice, olvídate de eso. Que, Cualquier persona dice, bueno, ya déjalos, olvídate de ellos. ¿Ya? Forget about them, it's enough. olvídate de eso, Yeah, ya, forget hagan it. lo que quieran. Ya, let it go. Pero he did it. It's not easy to trust anymore. Huh? What happened? You go back and forth. Any questions? Preguntas, preguntas. Let's cut that off, guys. Okay, Thank you for joining us. We love you. Next week we will finish. La otra semana vamos a 2 terminar, Corinthians. 2 de Corintios. Me and my friend here, my Yo y mi brother. amigo, mi hermano. Listen, keep your eye on this guy. Síganlo. All glory be to God. That's Toda la fine. gloria para Dios. But God's got great things for him and his wife. Amén. Dios tiene grandes So, cosas para él. I'm grateful. I've been able to do so far. He Manny, podido hacer con Manny. you taught with me, right? Okay. And who else? Eduardo. Con el pastor Eduardo, with Pastor Hicimos, sí. Eduardo. Yeah, Pastor Eduardo was there too. Y Ceci, usted And también. Ceci, ¿verdad? yeah, she did. So next, Proverbs. I'm not going to tell you who's next. Okay. But next week I'll tell you who's next. La próxima semana decimos lo que And I want sigue. you to look around the room. No pueden mirar. Todo el mundo, mírense. Nosotros nos miramos. Okay. Because the person, Porque la they don't know persona this yet. They'll find out this week. esta semana van a enterarse That's going to be sitting here with que me. debe estar ahí sentado conmigo. Is sitting Oh in my God. this room. Está acá sentada. Okay? Ahora tú verás que la semana que viene no viene nadie. We love you guys. God bless you.